Bueno, hermanos, buenos días, ¿cómo están? Mire, hermanos, el mensaje de hoy está titulado La Señora Prudencia, la prudencia. Se ve ahí, ¿verdad? La Señora Prudencia. Bueno, ¿y prudencia para qué? Para nuestra vida cotidiana y para nuestra vida espiritual. Para esas dos, vamos a hablar de esas dos vertientes, ¿verdad? La prudencia en nuestra vida diaria, en el día a día, y la prudencia en nuestra vida espiritual. ¿Para qué en la vida espiritual tenemos que tener prudencia? Bueno, hermanos, y hoy vamos a utilizar como tema principal, como texto principal, ¿sí? Proverbios capítulo 13, versículo 16, ¿sí? Yo voy a nombrar, voy a leer ese capítulo en dos versiones que me parece bastante interesante. Para entender, ¿sí? Entonces fíjese, Proverbios capítulo 13, versículo 16 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: el inteligente piensa antes de actuar. El inteligente piensa antes de actuar, pero el bruto exhibe su ignorancia. Está un poquito fuerte, ¿verdad? Otra versión, la versión del lenguaje actual dice: el sabio piensa bien lo que hace. El tonto deja ver su estupidez, o sea, su falta de inteligencia. Entonces, teniendo en cuenta el proverbio, aquí vamos a hablar entonces de prudencia, aquí vamos a hablar de sabiduría, aquí vamos a hablar de pensar correctamente, sabiamente, ¿eh? Y bueno, fíjese, como vamos a hablar de prudencia, vamos a ver, oye, ¿qué será prudencia? ¿Qué es la prudencia que tanto me la nombran? Y bueno, ¿con qué se come eso? ¿Qué es prudencia? Bueno, mire, prudencia es actuar inteligentemente, pensar inteligentemente, sabiamente, ¿sí? Sabiamente hay una capacidad de ver anticipadamente las posibles consecuencias, los posibles problemas de la toma de tu decisión, ¿sí? Además de eso, la prudencia es elegir los medios adecuados para una buena acción, para evitar errores, para evitar daño, para elegir la mejor elección, para elegir correctamente. Y cómo nos ha faltado prudencia en el transcurrir de nuestras vidas, ¿verdad? Desde que somos muchachos, desde que somos adultos, desde que somos padres, desde que somos profesionales, desde que estamos en la iglesia, desde todo el punto de vista, en cualquier etapa de nuestra vida, cómo nos ha faltado esta señora prudencia, ¿eh? ¿Por qué? Porque la señora prudencia, ¿sí?, te va a estar diciendo: epa, así no es, epa, así es correctamente. ¿Y cómo la necesitamos, esa señora prudencia? ¿Qué otro sinónimo tiene esa palabra prudencia? Mire, la palabra prudencia, cuando usted oiga la palabra prudencia, le están diciendo inteligente, usted es discreto, usted es sensato, usted está acuerdo, ¿sí? Usted es avispado, usted es sabio, usted está actuando con buen juicio, usted está actuando de una manera precavida, ¿sí? Entonces, debemos aprender, tenemos que tener prudencia, como le dije antes, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana y en la parte espiritual, que es lo más importante. Y donde debemos conservar prudencia, ¿sí? Cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo pensamos, cómo actuamos aquí en la iglesia, cómo actuamos cuando no estamos en la iglesia, cómo actuamos cuando estamos con el uniforme de cristiano y cómo estamos cuando nos quitamos el uniforme de cristiano. Ahí está la prudencia, porque después, cuando usted no tiene prudencia, ¿qué es lo que viene?
los errores y después vienen los ay y después vienen las consecuencias. Y entonces dice uno, cuando ya piensa sabiamente, dice uno, pero ya ha cometido el error, cónchale, si yo hubiese pensado. Lo que pasa es que me dejé llevar por el momento. Lo que pasa es que fue que me dejé llevar por mi emocionabilidad. Me dejé llevar por mi irracionalidad. Pero el daño ya está hecho, hermano. ¿Sí? Entonces el Señor nos manda a que usted tiene que pensar inteligentemente, con sabiduría. ¿Sí? Fíjese, en Proverbios 16, 22. Aquí vamos a hablar mucho de proverbios. Los proverbios nos enseñan mucho, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué dice Proverbios 16, 22? Dice, un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Antes le decía a uno, oye, usted antes de hablar conéctese con la sustancia gris que usted tiene. ¿Sí? Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar, dice lo correcto y vale la pena escucharlo. ¿Sí? No habla tonterías, sino vale la pena escucharlo porque hay sabiduría en su mensaje. ¿Sí? Entonces, fíjese, vamos a hablar de unas características de la prudencia. ¿Qué característica tiene la prudencia? Y con el versículo para que ustedes vean, ¿no? Entonces, prudencia, ¿cuáles son las características? La característica número 1 de la prudencia, la que vamos a ver acá, es que la prudencia tiene la capacidad de ver, de pensar de manera anticipada. Uno cuando piensa sabiamente y va a tomar una decisión, uno ya sabe cuál es el mejor camino, cuál es la mejor alternativa. El prudente piensa anticipadamente para evitar el error, para evitar la consecuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como estás eligiendo o estás pensando anticipadamente, vas a elegir correctamente. Y fíjese, como nos dice Proverbios 8, capítulo 8, versículo 12. Yo la sabiduría, yo la sabiduría, vivo con la inteligencia, son primos hermanos, son compinches, como dice, inteligencia y sabiduría, ¿sí? ¿Sí? Siempre pienso antes de actuar, fíjese, piense antes de actuar, fíjese, en nuestra vida, yo les voy a hablar de la vida personal, mire, en la vida personal, en la escuela, en el liceo, en la universidad, como uno, si yo le doy gracias a Dios porque en repetidas ocasiones, pues uno pensó prudentemente. Y en el liceo, los muchachos cuando los brutos, los ignorantes, en el sentido de la imprudencia, que te decían, mira, aquel muchacho te está diciendo esto y tú te vas a dejar decir eso. No, hombre, Vega. Ay, Vega sí es. Vega, no pienso. Entonces le empezaron a meter a uno, ¿sí? Le empezaron a meter y casquillo. Y le empezaban a meter casquillo. Ahí lo que le estaba empezando a meter casquillo a uno estaba empezando imprudentemente. Porque ellos no se iban a hacer de las consecuencias de cuando uno se agarraba al golpe. Que le partían la cabeza, repartían el cuero cabelludo, el ojo hinchado y esas cosas, ¿ves? Entonces uno en ese momento se dejaba llevar por la emocionabilidad. Oye, yo dejarme de decir gallina delante de todo, ¿qué van a decir los demás? No, ¿qué va? Yo como gallito. Bueno, ahorita está muy de moda el gallo pinto, ¿verdad? Bueno, eso está de gallo pinto y el gallo pinto. Pero por gallo pinto nos pintan después la cabeza y nos pintan la vida después, ¿eh? Por la cabeza loca. Pensaste locamente, no pensaste sabiamente. El inteligente, mire, el inteligente y la inteligencia y la sabiduría tienen casi igual similitud, porque el inteligente resuelve el problema, pero el sabio va más allá, el sabio los evita, el sabio los resuelve. ¿Ah? Fíjese, otra característica además de pensar anticipadamente para pensar correcto, ¿sí?
¿sí? Muchachos, muchachas, jóvenes, los que no somos tan jóvenes, los que están más hacia allá, ¿verdad? Fíjense. En la segunda característica, refrena tus labios. Refrena tus labios, contrólese, hermano, como decía mi mamá, contrólese. Refrena tus labios. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 10, versículo 9? ¿Sí? Refrena tu lengua, ese nervio del hipogloso que a veces se nos activa y guau, ¿cómo le damos? Las personas con inteligencia, dice Proverbios 10, 9, caminan seguras, pero los que toman caminos torcidos tropiezan y caen, ¿sí? Entonces, fíjese, muchas veces con ese fulana que me dijeron, y mire, y usted se va a dejar de decir eso, y usted se va a dejar, ¿ve? Oye, entonces, el imprudente te mete el casquillo, como dijeron por aquí, como dijo mi hermana por acá, pero usted prudentemente, eso muchas veces usted como si tuviera de mantequilla, resbala, ¿sí? De aceite, a veces hay que hacer de aceite para que resbale todo, ¿sí? ¿Sí? Y usted no se mete en problemas, ¿eh? ¿Cuántos no le dijeron al Señor Jesucristo, mira, ese pedazo de loco, este y aquello? Y el Señor Jesucristo como si nada, ¿eh? El Señor Jesucristo en ese momento demostraba mucha prudencia. Uy, es que me provoca. Contrólese, hermano, contrólese. No es que le provoque, contrólese, ¿sí? La tercera característica de la prudencia, casi relacionada con lo que dije ahorita, no hace caso a las críticas, a las malas críticas, porque hay críticas buenas que te hacen pensar, te hacen crecer, te hacen cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar. Esas son críticas buenas. No todo en la vida usted no va a decir, ay, que no me critique. No, hay que criticarte de manera de que tú puedas mejorar. Pero esa crítica destructiva, mala, que viene del enemigo, el chisme, oye, usted no hace caso a eso. ¿Y cuántas personas? Yo he conocido de casos de, porque le dijeron así, oye, va y se agarran y hasta un tiro le dan y están muertos. Y como dicen por ahí, los gallitos están bajo unos cuantos metros sobre la tierra. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no hace caso a las malas palabras, a las críticas destructivas. Mire, proverbio, o sea que usted no va a pelear, hermano. Usted no va a pelear. ¿Qué dice Proverbios capítulo 16? Un necio se enoja enseguida. Pero una persona sabia, una persona inteligente, una persona que piensa, mantiene la calma cuando lo insulta. Mantenga la calma. Y la prudencia va a tener como aliado la paciencia. Y la paciencia es tolerar, la paciencia es no perder los estribos, la prudencia es no perder los tapones, la experiencia es no perder la calma. Otra característica de la prudencia: hace todo con sabiduría. Proverbios 13:16 dice, la inteligencia piensa antes de actuar, pero el bruto exhibe su inteligencia. El bruto exhibe su inteligencia, es como el adorno. Aquí estoy yo. Yo no se acuerda, bueno, yo no le voy a hablar a los muchachos, ¿sí? Como aquí Arturo, o como hasta los 30. Yo le voy a hablar de 40 para arriba, ¿no? ¿Usted se acuerda de Rumildo? Hacen la mano a ver lo que se acuerdan de Rumildo. Esa propaganda que había. Ay, ustedes son de mi época, hermano. Bueno, Rumildo, ¿usted sabe quién era Rumildo? Oye, cómo actuaba malamente, irracionalmente Rumildo, ¿verdad? Y había propaganda donde le estamos diciendo, piensa sabiamente, piensa correctamente, piensa inteligentemente, no sea Rumildo. Entonces, en esos tiempos, cuando le decía a usted Rumildo, le estamos diciendo tonto, imprudente, insensato, mala cabeza. Entonces, fíjese lo que dice la palabra de Dios.
El inteligente piensa antes de actuar, pero el bruto lo exhibe su ignorancia. Usted tiene que orar, usted ora, usted piensa antes de actuar. Usted antes de actuar, usted tiene que ponerle al Señor, porque usted tiene que estar bajo su voluntad. Usted es humilde porque usted dice, oye, todo lo tengo que hacer bajo la protección, bajo la autoridad, bajo lo que el designio del Señor, ¿sí? Entonces usted ora, y una cosa prudente es que usted ore antes de hacer cualquier cosa. Usted ore antes de levantarse, usted ore antes de presentar un examen para los que están estudiando, usted ore antes de ir a trabajar. Oye, Señor, dame una guardia, dame prudencia, dame paciencia, Señor, dame paciencia. Voy a interactuar con muchos caracteres, Señor, y me van a sacar de quicio, y me van a sacar la roca, como dicen. ¿Ve? Entonces, pensar sabiamente, y ese pensar sabiamente, esa prudencia te lleva al autocontrol, no pierde la calma. Por más que le bandeen ese barco, por más que le digan esto, oye, ese hermano tiene como oídos de mantequilla, mire, todo le resbala. Oye, como que sin nada. 5. Edifica su vida bajo la roca, sobre la roca. ¿Y quién es la roca? El Señor Jesucristo, la palabra. ¿Por qué? Porque usted edifica viviendo en confianza en Dios, sabiendo que es el que le va a traer provisión, sabiendo que es el que le va a traer salud, y sabiendo que es la voluntad de Él que se hace sobre usted cada día. Amén. Fíjese, Proverbios 16:20 dice, el que atiende a la palabra, el que la obedece, ¿sí?, prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Amén. O sea que Jesucristo va a ser su centro de vida, una vida centrada en Jesucristo, en su voluntad. Busca, y como habíamos tenido varios mensajes anteriores, busca agradar al Señor, busca la obediencia, busca en obedecer al Señor, busca hacer la voluntad de Dios. Otra característica de la prudencia: trata bien a los demás, o sea, amabilidad. Y la amabilidad es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu Santo. Usted es amable, usted respeta a su familia, usted respeta a su compañero de trabajo, usted respeta a su vecino, usted respeta al que no conoce, usted respeta al hermano de la iglesia. Esa es otra característica de la prudencia. Y desde el punto de vista espiritual, para terminar esta característica de la prudencia, dice, el prudente espiritualmente está preparado para la venida del Señor. Amén. Que es lo más importante, ¿sí? Un cristiano que vive y busca de la iglesia y está ocupado en la obra del Señor, eso es ser prudente espiritual. Esa es prudencia espiritual. Ahora bien, mire, hermano, ya habiendo visto estas características de la prudencia, vamos a ver cómo el Señor habla de la prudencia, ¿sí? Y le dice a su pueblo, mire, ustedes tienen que ser prudentes. Y lo vamos a ver en Mateo capítulo 7, versículo 24. Fíjese, el Señor dice aquí, fíjese, el que escucha, el 24, el que escucha lo que yo enseño, el que escucha lo que yo enseño, hace lo que yo digo, o sea, es obediente. Es como una persona precavida, sabia, prudente, inteligente, que construyó su casa sobre piedra firme. Y el 25 dice, y vino la lluvia, el agua de los ríos que subió, se desbordó, ¿sí? Entonces ahí están representando cuando nosotros tenemos dificultades, cuando nosotros tenemos problemas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos cuando hay escasez, cuando todo lo contrario a lo que me quita mi paz, ¿sí? Y el viento sopló con mucha fuerza, porque esas aguas crecieron tanto que socavaron, que no socavaron la base, la roca, y no se cayó, porque se edificó, se construyó en una roca. Allí fue una fortaleza ahí,
¿sí? Porque estaba bien construida esa casa. El prudente practica y vive la palabra de Dios. Cuando usted es prudente, cuando usted con sabiduría obedece, usted practica y usted vive la palabra de Dios, usted está actuando con prudencia. Ahora fíjese, ¿por qué? Porque usted tiene la confianza no en el hombre, sino en Dios. Usted no tiene la confianza en el partido político, usted no tiene confianza en la asociación de vecinos, usted no tiene la confianza en el gobernador, usted no tiene la confianza en el alcalde, usted no tiene la confianza en el presidente, usted tiene la confianza en Dios. Pero ¿cómo somos imprudentes? Oye, a veces nos achicopalamos y a veces, lo digo yo porque a veces somos así, pues. Cualquier problemita, cualquier subida de agua, cualquier vientecito, ¡ay, Dios mío! ¿Y ahora qué hago? El 26, pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta, es una persona bruta que construyó su casa sobre arena movediza, ¿verdad? Y 27, y vino la lluvia, vino las aguas de los ríos, vino las dificultades, vino los problemas, vino la escasez, ¿sí? Y el viento sopló con fuerza contra la casa y cayó y se destruyó la casa, ¿verdad? Entonces, hay las dudas, hay la inseguridad, no hay la confianza y pasa lo que pasa. Me derrumbo ante esas dificultades, porque no tengo en cuenta que es el Señor el que me va a sostener. Gracias a Dios que es el Señor que lo sostiene a uno, hermano, porque si uno se pone a confiar en el humano, en el hombre, mire, bueno, yo no sé dónde estaríamos. El inteligente, el que razona, mide sus palabras, y el prudente mantiene la calma, el prudente mantiene la paciencia, tiene paciencia, ¿sí? No, como dijo el hermano Alfredo en el mensaje del día viernes en la vigilia, paz. La prudencia igual a paz, ¿sí? Elijo correctamente, voy a elegir paz para mí, voy a elegir paz para mi familia, voy a elegir paz para mi iglesia, voy a elegir paz para mi nación. Fíjese, ¿por qué? Porque todo es bajo la voluntad del Señor, como dice Filipenses capítulo 4:13. Hay una versión que dice, que todas la conocemos, que dice: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Fíjese esta versión tan bonita que está, y está bastante entendible. Dice: Cristo me da fuerzas para enfrentar a toda clase de situaciones. Toda clase de situaciones. Situación difícil, situación media, situación grave. Cristo es el que me da la fuerza para no desmayar y para uno seguir. Amén. Bueno, mire, el Señor habló de la prudencia, y fíjese, y fíjese cómo hace de un animalito, ¿sí? Muchos le tienen miedo, muchos están familiarizados con él. Y entonces, fíjese, en Mateo capítulo 10, versículo 16, dice el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo advierte sobre el peligro, fíjese. Dice así el capítulo 16, en Mateo 10, 16. Dice: el trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. ¿Cuál es el trabajo que el Señor nos envía a hacer? Anunciar su mensaje, predicar su evangelio, predicar el reino de Dios, que el reino de Dios se acerca, ¿sí? Entonces, fíjese la comparación que el Señor Jesucristo hace, mire. Es como enviar, cuando yo los envío a ustedes a predicar el evangelio, a decirles a otros las nuevas buenas noticias, es como que si yo enviara ovejitas a un lugar lleno de lobos. Por eso, como yo voy a enviar a ustedes ovejas a un lugar donde hay muchos lobos, para que no se lo coman los lobos a ustedes, ¿qué tienen que hacer? Mire, fíjense, ¿qué tienen que hacer? Por eso, estén listos, dice el Señor.
estén atentos, oído, como dicen por allá por la recluta, como decían por allá por la recluta, oído, oído, ¿sí? Por eso estén listos y estén atentos. Sean prudentes como ¿quién? Como la serpiente, y humildes como la paloma. ¿Y por qué se refirió el Señor más a la serpiente? Vamos a ver una característica de cómo es la serpiente y qué tenemos que aprender de la parte positiva de la serpiente, cómo debemos ser nosotros. Los animalitos a nosotros hasta nos ilustran cómo debemos ser. Fíjese, 3 características de la serpiente. Porque el Señor dice, sean listos como la serpiente, prudente como la serpiente. Mire, y la serpiente es prudente. ¿Cómo lo van a ver? Bueno, fíjese. La serpiente tiene paciencia. La serpiente tiene paciencia. Mire, fíjese, la paciencia, como ya habíamos dicho, es la capacidad de padecer, soportar, ¿sí? No alterarse, saber esperar, resiste y tiene autocontrol. Fíjese, ¿por qué? Porque mire, fíjese, ¿qué es lo que hace la serpiente cuando va a buscar alimento? La paciencia es como la leona. ¿Ustedes no han visto la leona? Oye, la leona qué sabia, qué instinto tiene. La leona se va y la serpiente se va arrastrando suavemente, no hace bulla, no hace escándalo, y donde está su presa, bueno, él dice ya, por aquí pasa ese ratoncito. Pero yo no me voy a desesperar, porque el ratón puede pasar dentro de 1 hora, el ratón puede pasar dentro de 2 horas, el ratón puede pasar dentro de 6 horas, 8 horas, 12, 14, 16, 24, 2 días, pero yo sé que por aquí va a pasar. Y yo no me voy a desesperar. No importa el calor que haga allá afuera, no importa la noche, no importa si llueve, ¿sí? Yo lo voy a esperar por acá. Y mentira no es. Pasa el ratoncito y agarra su presa. Fíjese lo paciente. Fíjese que ella está ahí, puede estar varias horas ahí sin moverse, camuflajeada por ahí en un tronco, en una roca, y tranquilamente. La serpiente no está que, cónchale, ya pasó 1 hora y esa condena no, yo me voy yo me voy. ¿Cómo es uno normalmente? Oye, problemas económicos, problemas en la familia, esto, aquello, yo no voy a aguantar, no, me hizo esto, me hizo aquello, no, yo no voy a aguantar más, no, ¿qué va? Y se desespera, pierdes el control, viene después la consecuencia, no cazaste, no comiste. Fíjese que la serpiente entonces se queda allí, lo que tiene que esperarse, y el almuerzo tiene seguro. Entonces la serpiente es paciente, igual que la leona. La leona va, se agacha como todo felino así, y ve sus venaditos, sus cebras y toda esa cuestión, y cuando esté el momento indicado, no importa los minutos que ella tenga ahí, las horas, se lanza y con éxito caza. ¿Por qué? Porque fue paciente, actuó sabiamente, no hizo ruido, se agachó y esperó su oportunidad. Así debemos nosotros ser, pacientes, hermanos, no importa la situación. No es que me dijeron, no es que este muchacho me hizo esto, que mi hijo me hizo aquello. Fíjese, hoy casi en la madrugada, llega una señora de 64 años allá a la clínica, estábamos de guardia, y llegó con un dolor en el pecho. Entonces, uno no le va a preguntar al que tiene así el dolor, mire, ¿qué fue lo que pasó? Y uno le pregunta al familiar, no, doctor, mire, lo que pasa fue que, cónchale, mi mamá se puso a pelear con el nieto,
Y cuando el nieto le dijo esto, perdió los estribos esa señora. Yo nunca había visto a mi mamá tan felina, ¿sí? Oye, mi mamá botó la clase, doctor, botó el rancho, me dijo así. Se le salió la clase, la categoría, mano, ¿eh? El rancho lo botó, doctor. Y bueno, y le vino ese apretón de pecho, claro. Entonces, cuando ya estaba ahí, le dije yo a la señora, mire señora, ¿sabe qué? Yo le voy a decir una cosa, mire señora, usted tiene que tener una amiga que se llama Prudencia. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es actuar sabiamente en cuanto a que, ¿para qué usted se va a poner bravo con su nieto? Ya cuando ella se le había calmado todo, ¿para qué se va a calmar? ¿Para qué se va a poner este bravo con su nieto? ¿Qué sacó usted de ponerse bravo con su nieto? No le dio el apretón de pecho. Entonces su nieto por allá gozando en la fiesta y usted por aquí gozando acá. Ni pendiente el nieto suyo que usted está aquí. Entonces, valió la pena preocuparse. Valió la pena perder los estribos. Contrólese. Tienes que controlarte. Y así es la vida, hermano. Contrólese. Paciencia, prudencia. Para que usted viva, ¿verdad?, en paz. Fíjese lo que dice Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. No se preocupen, no se angustien. ¿Sí? Más bien, ¿qué tienen que hacer? Oren y pídenle a Dios, más nada. Y sean agradecidos. La medicina. No se preocupen, oren. Y Dios en su voluntad le va a dar. Pidan. Para que no digan que yo soy un Dios malo. La segunda característica de la serpiente, porque eso que Jesucristo dice, tienen que ser astutas como la serpiente. ¿Cuál es la otra característica? Cuando asedia, ¿sí?, el peligro, el enemigo, ¿sí?, ¿qué hace la serpiente? Ella no se desespera, ella se mete así en el hueco, ¿verdad? ¿Sí? Donde está, o se queda en la rama donde está, y no entra en pánico. No entra en pánico. Y cuando ella ve la oportunidad, patica, para que te tengo, huye. ¿Sí? ¿Por qué? Por una cosa de supervivencia. Hermano, cuando hay un problema, cuando hay algo que está en peligro nuestra integridad, usted no debe entrar en el pánico, sino que usted huye, usted se va. Usted quiere seguir viviendo, huya de ahí. ¿Qué es lo que hace uno normalmente cuando hay una balacera? Para abajo, todo el mundo, ¿eh? Supervivencia, si hay un instinto, para abajo, supervivencia, todo el mundo agachado. ¿Sí? Entonces, no entrar en pánico, ¿sí?, con tranquilidad, ¿sí?, y usted luego se va, usted huye, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos esquivado nosotros malas palabras contra nosotros, insultos, chisme, que si esto, que si aquello, ¿sí? Nosotros a veces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Quédese tranquilo. Así le digan, ay, a mí me decían mucho, ay, porque yo no le metí así a quererme agarrar a golpes con los muchachos así, pero ay, pero Vega si es una niña, Vega si, ay, Vega si es esto, Vega si es aquello, pero gracias a Dios le di que me contuvo ahí. Oye, estaba uno por dentro que casi explotaba, pero gracias a Dios el control, el autocontrol, hermano. Supervivencia. ¿Sí? Usted no busca conflicto, usted no pelea. Y la serpiente no pelea. La serpiente no entra en pánico, sino que cuando ella ve la oportunidad, que la circunstancia está para huir y sobrevivir, se va. Segunda característica. Tercera característica. Ok, fíjese, inclusive, antes de terminar esta parte de pánico, de supervivencia, me voy. Fíjese, nosotros, cuando estamos asediados, cuando nos presiona,
cuando nos molestan, cuando nos insultan, ¿qué hacemos? Muchas veces no nos vamos, sino seguimos y seguimos y seguimos y seguimos insultando y seguimos haciendo. ¿Qué es lo que usted debe hacer cuando lo insultan así? Muchas veces, humanamente, en la conducta humana, usted devuelve mal por mal. Esa es la parte humana. Pero cuando usted tiene prudencia, cuando usted tiene la prudencia de Cristo, ¿verdad? Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, ¿sí?, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídale a Dios por esa persona y bendigan a esa persona. Amén. Eso es actuar prudentemente, eso es actuar sabiamente, eso es actuar con cabeza. ¿Sí? La otra característica, entonces, ya hemos visto paciencia, pánico, supervivencia. La tercera, fíjese, la tercera característica, nunca se expone al peligro. O sea, no es imprudente, son cautas, saben que hay enemigo. ¿Y qué dice? Cuando hay un águila que está merodeando por ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Voy a salir, Mikiti, para que me agarre, ¿verdad? No, se queda ahí, no salgo. Otra parte de supervivencia. ¿Sí? Saben cómo actuar. Fíjese, en base a esto, Proverbios 27:12 dice: prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Si usted ve el peligro y lo evita, usted es inteligente. Usted no se ponga que gallo pinto, que no, que yo tengo que el honor, que mi honor de no, eso es bobera, eso es actuar tontamente. ¿Sí? Prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no evitarlo. Ahí sí usted es un tonto, gafo, que se mete en problemas. Y le rompieron la cabeza por gafo, por tonto, por andar de gallo pinto. Tan famoso que está ahorita el gallo pinto, ¿verdad? Bueno. Entonces, fíjese, la versión, esta versión dice también: el prudente se anticipa el peligro y toma precauciones. El bruto sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias o daño. Entonces, si vemos el mal, no nos debemos exponer peligrosamente, sino que evitemos y huyamos. Como decía una comiquita en los tiempos míos: huyamos hacia la izquierda. Y se iba uno, Fíjese entonces qué tanto no es de importancia la prudencia. Mire, hay un dicho que dice así, mire, yo ya no discuto, ya, aprendí que lo que me molesta, lo evito, y donde la ignorancia habla, la inteligencia calla. Donde está un ignorante así hablando, te está insultando, usted, como usted es más inteligente, usted calla. Usted va a evitar peligro, usted va a evitar consecuencias, usted va a evitar daño. Y eso es el daño, eso es la prudencia. La prudencia es paciencia, soporto, no pierdo la calma, no pierdo los estribos, no se me van los tapones. Fíjese, hermano, vamos a hablar de la prudencia espiritual. Y para eso vamos a tomar a Mateo 25 del 1 al 13. Una historia bíblica muy conocida por ustedes, de las 10 vírgenes. Alcen la mano, ¿quién ha oído las 10 vírgenes? Todos hemos oído las 10 vírgenes. Pero vamos a ver qué nos enseña esa parábola allí
del Señor Jesús, ¿sí? Entonces fíjese, el Señor Jesús nos enseña la manera de estar preparado, y prudencia es que usted está preparado desde el punto de vista espiritual. Prepárese. ¿Prepárese para qué? Para la venida del Señor. Prepárese para andar en los caminos del Señor. Prepárese para andar en la voluntad de Dios. Eso es estar preparado. Eso es ser prudente. Prudente espiritual. Entonces fíjese, el Señor nos enseña la manera de estar preparado para su segunda venida. Y Jesús no avisará, el Señor no avisará al venir, pero usted tiene que estar mosca. Ser prudente es esta mosca. ¿Sí? Y fíjese lo que dice el versículo 1. El reino de Dios será como las 10 vírgenes. 5 de ellas eran descuidadas, eran imprudentes. ¿Sí? Y 5 de ellas eran inteligentes, eran prudentes, eran sabias, estaban preparadas, eran responsables. ¿Sí? Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. Por el contrario, en esos tiempos, hermano, usted tenía su lámpara y usted tenía una vasijita con aceite de reserva. Se le acababa el aceite de la lámpara, y usted, ¿qué es lo que hacía? Echarle de la vasijita que usted tenía más aceite para seguir alumbrando. Eso era estar precavido, ¿sí? Entonces fíjate, las insensatas se fueron con su lámpara. Eso no se nos acaba, eso nos va a durar, como muchas veces uno dice, llévate la reserva, ¿sí? Por el contrario, las prudentes llevaban su lámpara y también llevaban su vasijita con aceite. Estaban preparadas. Fíjate, había una costumbre en el pueblo de Israel que cuando había una boda, no se hacía como se hacen hoy en día, se hacen en la tarde, se hacen en la mañana, no. Las bodas se hacían en la noche, ¿sí? Pero se hacían antes de la medianoche, ¿sí? Y había una costumbre de que cuando el novio iba a la casa de la novia, donde se iban a casar, donde iba a ser la fiesta, habían muchachas vírgenes, muchachitas jóvenes, que se prestaban para alumbrar el camino, como era de noche, para alumbrar el camino hacia donde se iba a hacer la reunión, donde vivía la novia, ¿sí? Entonces llevaban al novio con luz, ¿sí? ¿Sí? Entonces esa era una tradición hebrea, una tradición judía. Bueno, fíjese, como el novio, en el capítulo 5 dice, es algo que normalmente ocurría. Ahora, en el capítulo 5 dice, como el novio se demoraba mucho, las jóvenes se quedaron cansadas y se durmieron. O sea que eso pasó después de las 12 de la noche. No pasó antes de las 12 de la noche. ¿Sí? A la medianoche, oye, estábamos esperando y nos que entró el sueño y qué más, vamos a dormir pues, mientras llegue el hombre pues. El 6 dice, a la medianoche alguien gritó y ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Las vírgenes se levantaron, prepararon sus lámparas y se fueron, ¿verdad? Las descuidadas, dice el 8, les dijeron a las prudentes, dennos un poco de aceite, que como nosotros nos trajimos vasija, se nos acabó. Entonces, ¿qué dijeron las prudentes? Mire, nosotros no le podemos dar de nuestro aceite porque no nos va a quedar a nosotros, pero lo que ustedes que tienen que hacer es que vayan a comprar aceite. Imagínense, ir a comprar aceite o a buscar aceite a esas horas de la noche. Oye, prudente, como me decía mi mamá cuando estaba muchacho en la escuela, dejen el uniforme preparado, dejen los libros, dejen el sacapunta, dejen el lápiz, deje los creyones, deje el cuaderno que va a llevar en el maletín
todo arregladito, para que después no me estén, que la maestra me dijo que no trajo el sacapunta porque ustedes ya saben lo que le va a pasar. No, entonces iba a ser uno gafo, ¿no? Dejaba uno todo preparadito, parecía uno una muchachita, arregladito todo, oye, el uniforme, todo, y la cuestión. Preparado, era precavido, estábamos actuando prudentemente, con prudencia. No, se me acabó el aceite y bueno, pero a las 12 de la noche, ¿dónde voy a comprar yo aceite? Oye, ¿tú tienes aceite? No tengo aceite hoy. Oye, entonces se fueron a comprar el aceite. Llegó el novio, man. Llegó el novio y no las encontró. Las muchachas prudentes, las vírgenes prudentes, solas ellas 5 le alumbraron el camino. Bueno, ¿y dónde están las demás? No, se fueron a comprar. No le abra la puerta. Cierran esa puerta. Tocaron. ¿Qué hicieron? Señor, ábrenos, que queremos entrar. ¿Y qué le dijo el Señor? No las conozco. Yo no las conozco. ¿Quién te mandó a no ser prudente? ¿Quién te mandó a faltar a la fiesta? Oye, por mala cabeza. ¿Sí? Entonces dice el Señor ya en el 13, estén listos, no sabes el día, no sabes la hora, no sabes los minutos, si va a ser en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando el Señor venga. Usted tiene que estar preparado. Fíjese, ¿qué sinónimos tiene lo de la boda? Esa boda, mire, la boda tiene como significado la venida del Señor Jesucristo. La boda de ese novio. El novio es el Señor Jesucristo que viene a buscar su iglesia, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Ahora fíjese, esas lámparas de aceite, esas lámparas son la luz del Evangelio, que alumbra el camino, alumbra de tinieblas el camino, ¿sí? Para nosotros, ¿sí? Usted tiene que tener esa luz del Evangelio, centrada en el Señor Jesucristo. Y el aceite anteriormente se hacía de la oliva, ¿sí? Y el aceite representa su fe. ¿Cómo me va a pedir usted que le dé aceite? Oye, ¿cómo me va a pedir usted, cómo le va a pedir una virgen prudente, una imprudente, una sensata? Oye, denme un poco de su fe. O como me diga un hermano, denme un poco de la fe suya para ver si el Señor me hace a mí el milagrito. Oye, pero ¿cómo te voy a dar tu fe? Tú tienes que hacer tu fe, tú tienes que buscar tu fe, tú tienes que estar preparado. Usted tiene que tener una relación con Dios, usted tiene que orar, usted tiene que buscar del Señor, usted tiene que prepararse, usted tiene que leer. Yo no le puedo dar de mi fe, puede ser más baja de la suya. ¿Cómo me va a pedir usted fe? Entonces, el aceite representa eso. Usted tiene que estar preparado, usted tiene que tener fe de reserva. Esas vasijas donde se almacena el aceite extra que usted va a utilizar para sus lámparas constantemente, para que esa lámpara se mantenga siempre con luz, ¿sí? Es la prudencia. Donde hay aceite extra, tenemos que ser prudentes, hermano. Y si somos prudentes en la parte secular, en la parte humana, más tenemos que ser prudentes, más tenemos que actuar con sabiduría, más tenemos que actuar con inteligencia. Dejemos de ser tontos, ¿sí? Como dice la palabra, y actuemos de manera racional, espiritual, buscando siempre las cosas del Dios. Amén. Siempre preparado en las cosas de Dios, porque usted no sabe cuándo el Señor llega, o llega de manera ya física, llevarse a su iglesia, o usted se va de este mundo, que es la otra parte de usted encontrarse, ¿verdad? De usted estar preparado, Fíjese, y la prudencia, hermano, estar siempre preparado. El prudente
El prudente está preparado para lo inesperado. Para lo inesperado, usted está preparado. Usted se esfuerza, usted se prepara constantemente y usted con paciencia, en base a escuchar y practicar la palabra de Dios, usted va a estar dando testimonio, sus lámparas va a tener aceite full, ¿sí? Y full, y sus vasijas por allí, ¿sí? De reserva también van a estar full. Pero usted no puede pedirle a ningún hermano, oye hermano, mira, deme un poco de su fe. ¿Cómo hago yo para tener su fe? Estudie, lea la palabra de Dios, busque de la palabra de Dios, ore. La caída del cristiano, la caída de la relación de un cristiano y Dios comienza por el abandono de la oración. Si usted quiere no tener niveles de aceite en su vasija, pierda la oración y usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta. Entonces, a través de este mensaje, pues, el Señor, yo cuando el Señor me lo puse, oye, pero prudencia, sí, prudencia. Mire, piensa bien, Jaime, piensa bien lo que vas a hacer, piensa bien lo que vas a actuar, actúa sabiamente, buen juicio, buena cabeza, quiero darte lo correcto, piensa bien, es la vida como yo quiero que tú vivas, no como la que quiere el mundo. Deja la prudencia, no seas un rumildo espiritual. Amén. Amén, amén. Bendita prudencia, bendita prudencia. Y lo que le dije, para terminar, le vuelvo a decir, ya no discuto, vivo tranquilo, aprendí que lo que me molesta lo evito, y donde la ignorancia habla, la inteligencia y la sabiduría va a callar. Eso no quiere decir que usted, a ese ignorante, usted no le va a dejar de hablar, y usted no le va a dejar de ver el error en el cual está. No, tiene que hablarle también. Pero si se pone porfiado y eso, como dice la palabra de Dios, usted sacuda sus pies y váyase de ahí. No se ponga con muchas cosas, inclusive a enemistarse con esa persona, o a insultarse, o a ponerse bravo después con esa persona. Usted es más inteligente, usted actúa con más sabiduría, usted tiene al Dios de los cielos en su corazón. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por ese mensaje. Bueno, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por este mensaje, Señor. Este mensaje donde usted nos enseña a controlarnos, Señor, a pensar con cabeza fría, Señor, a pensar con cabeza con buen juicio, a pensar con sabiduría que viene de usted. El que quiera sabiduría, que me la pida en el nombre de Jesús, dice el Señor. Gracias, Padre, porque a través de esta prédica usted nos hace ver nuestro lado flaco, Padre, nuestro lado débil, Señor, y qué es lo que debemos corregir, porque su palabra nos enseña lo que es correcto, nos ayuda, Señor, a corregir lo que está mal en nuestra vida, y nos enseña a hacer todo lo correcto, Padre. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Gracias por Jesucristo, Señor. Pon en nuestra mente, pon en nuestro corazón, pon como nuestra actitud, Señor, es ser prudente y actuar con sabiduría, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, en nuestra vida diaria, y más prudentemente, Señor, y estar preparado para en la vida espiritual, Señor, que es lo eterno. Gracias, Padre, en Cristo, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y toda la iglesia dice amén, amén, amén.